pero no pasa nada. Vale, eso ya está listo, el Zoom también. Bueno, Y presento. ¿Quieres que sean todos? Bueno, buenos días a todo el mundo. Muchas gracias por venir y sobre todo a Débora por aceptar esta invitación. Voy a hacer una muy breve introducción de Débora. Débora es doctora de prehistoria aquí por la UAB en el año 2010. Es desde el 2018 científica titular y desde este año investigadora científica. Sí. Trabaja en la institución Mirai Fontanals, en el grupo HUMANE, que es Human Ecology and Archaeology. Sí. Ella está especializada en arqueobotánica, ha sido vicedirectora de investigación del grupo de Mirai Fontanals y es actualmente también directora del grupo transversal de género. Sí, responsable de la línea de género. Vale, Sí. Además de introducir la cuestión de género en sus estudios de arqueobotánica, un poco por explicar cómo empezó a dar este tipo de charlas hace unos 3-4 años. La invitaron del National Contact Point y también del BIR, del CSIC, para dar unas charlas sobre su experiencia como mentora dirigiendo dos Marie Curie. Y al final de estas charlas ella introdujo pues, un slide sobre la integración del análisis de género en la investigación de dicha Marie Curie. Había gente de dirección de proyectos del Instituto de Salud de Aragón y también de la unidad de igualdad de la Rovira Virgili. Gracias, que se interesaron por esta explicación que dio y la invitaron a dar unas charlas extendidas de la introducción al análisis de género en investigación. En ambas instituciones, en la Virgili, tal fue el éxito que has dado hasta el día de hoy 4 cursos acreditados en la escuela doctoral. Y bueno,
y estás empezando a dar charlas en el CSIC, que estás Sí. en Madrid. Esta es la segunda, de hecho. Y nada, espero que sea la segunda de muchas. Así que Esperemos, muchas gracias, sí. Débora, por la invitación. Bueno, gracias a vosotros, especialmente a ti, a Consuelo, por invitarme. No sé si puedo ver la presentación aquí en el ordenador. ¿No? La tengo que ver aquí. ¿No? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, como ha dicho Consuelo, yo soy parte de este grupo de investigación, Human Ecology and Archaeology. Trabajamos con impacto antrópico en el long term desde la arqueología. Y quería también comentaros que soy parte de la asociación GENET, que es la red de estudios de género del CSIC. Entonces, bueno, yo creo que lo más importante, no sé si podemos apagar un poco la luz para que se vea mejor. Creo que antes de hablar de cómo incorporar la perspectiva de género, creo que es importante hablar de por qué debemos incorporar la perspectiva de género. Para mí es una cuestión que tiene mucho que ver con la justicia social, con la generación de conocimiento y con las narrativas que generamos sobre el mundo que nos rodea. Hay un objetivo específico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que gira en torno a la equidad de género, pero realmente las cuestiones de género percolan a prácticamente todos los objetivos. Iremos viendo algún ejemplo más adelante. Quiero hacer una revisión histórica de cómo se produce la incorporación de la perspectiva de género en investigación en nuestro entorno académico. En el 2008, el Comité Científico de la Unión Europea ya estableció esto que llamaron el Working Group on Gender Balance para promover tanto la participación de las mujeres en los equipos de investigación como la integración del análisis de género como dimensión científica, digamos, en las propuestas. Y lo que me parece también importante, monitorear la distribución de género en los paneles de evaluación. Estas medidas europeas percolan al Sistema Español de Ciencia y Tecnología y la Agencia Estatal de Investigación ya lo recoge. En la página de la agencia veréis que hay un apartado en el que hay una serie de documentos que giran en torno a estas mismas políticas, la integración del análisis de género y el equilibrio en los equipos de investigación. El Ministerio, de hecho, tiene como uno de sus objetivos la igualdad de género e implementó una serie de unidades para poner en práctica todas estas medidas y una de ellas de forma específica, la Unidad de Mujeres y Ciencia, es la responsable de, otra vez, implementar la dimensión de género en investigación. En la página del Ministerio veréis que hay un documento que es lo que llaman el checklist, que nos permite identificar los diferentes aspectos en las diferentes etapas del proceso de investigación. El pasado miércoles, la Comisión Mujer y Ciencia del CSIC nos envió a todos un checklist elaborado por ellas que digamos que sigue esta misma filosofía, ¿no? ¿Por qué dar un curso como este, ¿no? ¿Por qué me lo piden en las universidades o por qué darlo en el CSIC? Yo creo que hoy en día es una competencia imprescindible hablar de género. Esto es evidente, ¿no? Nos lo piden en la evaluación de proyectos, se evalúa positivamente en las Marie Curie, en las Cost Action, etcétera, etcétera. Por tanto, el objetivo para mí al dar estos cursos es informar, despertar el interés de aquellas personas que les parezca que es algo que no tiene que ver con lo que hacen, se equivocan, y dotaros de una serie de recursos que puedan hacer este tránsito más fácil, ¿no? Y para mí es importante, por supuesto, que el CSIC sea competitivo, que los colegas de centros del CSIC, aunque no sean del mío, sean más competitivos y puedan conseguir proyectos. Entonces, antes de entrar en materia, quiero hablar de una serie de conceptos que se usan muchas veces de forma crítica y que están muy contaminados también de lo que oímos a veces en la televisión, gracias a nuestros políticos, etcétera. Entonces, bueno, voy a hacer una repasada rápida. Algunos de estos conceptos están muy trillados en el campo de las ciencias sociales, pero a lo mejor aquí pues no discutís tanto sobre estas cuestiones, ¿no? Cuando hablamos de sexo es una cuestión puramente biológica. El 99% de la humanidad somos o bien hombres o bien mujeres y un 1% aproximadamente es intersexual. Esto quiere decir que sus características no atienden al 100% a ninguna de las otras dos categorías. Puede ser simplemente que su expresión cromosómica no sea al 100% masculino o femenino. Simplemente esto, ¿vale?
Tenéis en la página web de Radio Televisión Española, por ejemplo, un documental sobre personas trans y participación en el deporte en el que se habla de casos de personas, una mujer, por ejemplo, cuya expresión cromosómica no es al 100% femenina y no la dejaron participar en unos Juegos Olímpicos. En todo caso, las diferencias físicas relativas al peso, altura y masa corporal, la percepción sensorial, que es diferente entre hombres y mujeres, el tema del vello corporal, etcétera. Cosas que ya conocemos, ¿no? Cuando hablamos de género, estamos hablando de un sistema simbólico mutuamente excluyente que identifica dos categorías sociales complementarias basadas en estereotipos o que generan estereotipos, de tal manera que asumimos una serie de valores y comportamientos para un género que son radicalmente diferentes, en la mayoría de los casos, de los que asumimos para el otro. Además, el género es una forma de expresión social que tiene mucho que ver con el contexto sociohistórico. Siempre pongo este ejemplo porque me parece bueno y todos entendemos que no es lo mismo ser una mujer victoriana que una atleta afroamericana del siglo XX. El concepto de feminidad, de belleza física, el concepto de ciudadanía, las aspiraciones económicas, sociales, la decisión sobre la maternidad, la posibilidad de tener propiedad privada o no, etcétera, 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 son radicalmente diferentes en los dos casos. Es una atleta afroamericana, Florence Jones Griffith, si no me acuerdo, se llamaba, y fue muy conocida porque además tenía una performance física muy llamativa, con unas uñas muy largas, el pelo suelto cuando a veces, etcétera, ¿no? Se habla mucho de sexismo, de androcentrismo, de feminismo. Yo voy a hablar de androcentrismo. Sexismo consiste simplemente en tratar de manera diferente a hombres y a mujeres, lo cual no quiere decir que aplique una jerarquía o una discriminación. Es un trato diferente, no necesariamente discriminatorio. De lo que yo voy a hablar es del androcentrismo, entendido como un paradigma que condiciona nuestra visión de la realidad y la generación de conocimiento. Para mí, este es el paradigma prevalente todavía hoy en día en ciencias sociales. Veremos si aplica al trabajo que hacéis vosotros y vosotras. Pero fundamentalmente consiste en tomar al hombre varón como representativo de la humanidad y como medida de todas las cosas, de manera que cualquier estudio, análisis o investigación se realiza desde la perspectiva masculina y se aplica los resultados al total de la humanidad. Comentaba que esto es una visión, desde mi punto de vista, muy definitoria de lo que son las ciencias sociales. Percola, por supuesto, también a la biología. Esta cita de Darwin es muy evidente, ¿no? Donde habla del hecho de que los hombres siempre tienen una forma de pensamiento más elevada, intelectualmente más elevada, ¿no? Pero fijaros que en este libro de Charlotte Perkins Gilman, de 1914, ella ya reconoce que vivimos una cultura androcéntrica, o sea que no es algo nuevo todo esto, se reconoce desde hace, bueno, más de un siglo de hecho ya. Y esto quería comentarlo también brevemente porque vamos a hablar de los Gender Equity Plans y su relación con la idea de igualdad y equidad. La igualdad consiste simplemente en reconocer la igualdad de condiciones para todos y los obstáculos que pueden darse, ¿no? Tratar a todo el mundo de la misma manera y con las mismas oportunidades, independientemente de su sexo y género, de su origen, de sus condiciones raciales, etcétera. Las medidas de equidad consisten en dar un trato preferencial destinado a paliar la falta de igualdad de oportunidades. Y esto es importante porque es una medida implementada, por ejemplo, por la Unión Europea para paliar en algunos currículums el efecto que puede haber tenido las bajas maternales y paternales, ¿no? En definitiva, de lo que vamos a hablar aquí es de la relación entre sujeto y objeto de conocimiento. Distinguiendo dos cuestiones muy amplias que muchas veces se asumen como una misma cosa, en lo que para mí es una sopa, que no debería ser. Y una es la participación de las mujeres en la academia y la otra es la integración del análisis de género en el deporte. Son dos cosas diferentes,
pero que se retroalimentan. Voy a hablar de participación de las mujeres en la academia brevemente. Supongo que sabéis, bueno, he hablado de la implementación de políticas por parte del Espacio Europeo de Investigación. Desde hace años se vienen publicando los informes She-Figures, donde se monitorea la representación de las mujeres a diferentes escalas de la praxis científica, en los campos STEM, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y supongo que esto lo habréis visto más de una vez, los gráficos de tijeras famosos. Estos corresponden a 2022, de hecho, donde vemos que a mayor estabilidad y calidad del puesto de trabajo, etcétera, etcétera, suele haber menos mujeres. En muchas disciplinas hay un efecto histórico, como en este caso cuando se habla de los Nobel, que yo creo que estas cosas no deberían de presentarse de manera crítica. Porque aquí estamos, digamos, mostrando los datos desde 1901, cuando durante gran parte de este periodo las mujeres ni siquiera tenían acceso a la universidad. O sea que, en realidad, no es totalmente realista esto, ¿no? O digamos que atiende a otras cuestiones que no es solamente conseguir el Nobel, sino simplemente que no hay mujeres científicas, etcétera. Y lo mismo sucede con el tema del personal laboral temporal, laboral fijo o funcionario. Estos son datos del CSIC, publicados en 2023, o sea que son de 2022, igual que este caso de aquí. Claro, cuando se habla de la incorporación de mujeres a las plantillas de investigación, estamos hablando de los Gender Equality Plans de la Unión Europea y de qué porcentaje de mujeres forman parte de los equipos de investigación. Estos datos de Europa son de 2015, muestran el porcentaje de mujeres y arrojan unos resultados que a mí me resultan contraintuitivos, ¿no? Porque yo me esperaría que Francia, Alemania, etcétera, tuvieran un gran porcentaje de mujeres investigadoras y sin embargo no es así. Vemos que en la órbita de influencia postsoviética, digamos, yo creo que hay un efecto de ingenierías ahí, no lo sé si es por esto, pero efectivamente aquí vemos los resultados y la posición de España y Portugal un poco en la franja intermedia, ¿no? Los Gender Equality Plans no solamente se implementan por una cuestión de ética, de promover que las mujeres sean partícipes de la producción de conocimiento, etcétera, etcétera, sino que tienen mucho que ver con cuestiones muy economicistas ligadas a retener el talento e incrementar la productividad científica europea, en lo que es una competición muy clara con Estados Unidos y algún otro país, ¿no? O sea, que hay cuestiones éticas, pero hay cuestiones muy pragmáticas también ligadas a esa productividad. Pasa lo mismo cuando hablamos de la universidad, ¿vale? Vemos que según avanzan el grado universitario o la escala universitaria, los profesores, ayudantes de doctor, catedráticos, el porcentaje de mujeres baja. Y como este curso lo doy en la universidad, siempre pongo esta imagen de Fátima Al-Firri, que fundó en 859, perdón, lo que se considera la primera universidad todavía en funcionamiento en Fez. Esto es un dato que a mí me parece importante y que es algo muy inédito que la mayoría de la gente no conoce, ¿no? Y siguiendo esta misma idea, pongo siempre también estos datos, en el caso de la Rovira i Virgili, porque doy ahí la clase, donde se ve también la participación diferencial de hombres y mujeres por áreas de conocimiento. Esto es evidente, sabemos que hay algunas disciplinas muy feminizadas y otras muy masculinizadas. Y esto puede tener efectos en qué preguntas o qué campos de investigación se eligen, ¿no? Esto lo vamos a ver un poco más adelante. En todo caso, la participación de las mujeres en investigación, sabéis que se fomenta muchísimo. Desde ya hace unos años tenemos el 11 de febrero como el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y hay algunas otras medidas también que se ponen en práctica para despertar las vocaciones científicas, sobre todo en el campo de las ingenierías y demás. Y bueno, esta cita de López Vasos de 2018, relativa a México, recoge esa idea que yo comentaba antes de la necesidad también de hacer participar a las mujeres de forma más intensiva en la investigación en aras a aumentar la productividad científica y la captación de talento. O sea, es que hasta aquí habríamos hablado de lo que es la participación de las mujeres en la academia y ahora vamos a hablar propiamente de lo que es la integración del análisis de género en la investigación. El IAGI, que aparece en sus siglas en inglés como IGAR,
es una prioridad del Espacio Europeo de Investigación y el Sistema Español de Ciencia y Tecnología lo recoge del mismo modo. Y el CSIC, por supuesto, también lo recoge del mismo modo. Es una cuestión conceptual, es algo metodológico y que tiene que ver con cómo abordamos lo empírico y también tiene mucho que ver con cómo divulgamos los resultados de la investigación. Para empezar, podemos clasificar cualquier investigación en Gender Sensitive Research o Gender Blind Research. Podemos hacer una investigación sensible al género que reconozca esa complejidad de la realidad, que atiende a la complejidad de la realidad, de manera que se implementan mejoras metodológicas, reduciendo sesgos, siendo más eficientes y promoviendo nuevos horizontes y nuevos resultados. Y además, promoviendo que esos resultados, en aras a la igualdad social, sean aplicables al total de la población. Esto se llama Gender Sensitive Research o investigación sensible al género. Muchas personas piensan, no, yo hago cosas objetivas y neutras, yo no tengo nada que ver con el género, pensándose que esto es objetivo. La investigación ciega al género, invisibiliza los efectos derivados de los condicionantes de género, no es más neutra. No atiende, lo que hace es que no atiende a la complejidad de esa realidad de la que yo hablaba. Así es que esta sería una primera macroclasificación. Se acaba de publicar ya la convocatoria de los I+D, que hay que presentar en enero. En las memorias que nos pide la agencia estatal, se nos pide que tengamos en cuenta la dimensión de sexo o género en el tema, en la metodología, en los resultados, etc. Que lo incorporemos o bien en la propuesta científica o en el impacto socioeconómico o en ambos. Entonces, los checklists publicados tanto por la Unión Europea como por el Ministerio, como desde el miércoles por la Comisión Mujer y Ciencia de nuestro organismo, establecen una serie de puntos que nos permiten evaluar si nosotros incorporamos o no la dimensión de género en nuestros proyectos. Y que son estos que veis aquí: el enfoque, la revisión de literatura, las preguntas, métodos, las cuestiones éticas y la difusión. Entonces yo ahora voy a ir revisando uno tras otro, con ejemplos sobre todo arqueológicos y con alguno que tiene más que ver con vuestros campos, a ver qué os parece, y luego lo podemos discutir. Para empezar, hay unas cuestiones en ciencias sociales que es la investigación específica de género. Esto lo vamos a poner aparte porque es precisamente eso, ¿no? Judith Butler o investigación específica sobre género como el género como un fenómeno social. O sea que esto sería ya un tipo de investigación que estaría aparte, pero cuando yo hago el planteamiento general de investigación, ¿tienen algún rol en mi investigación el sexo o el género? ¿Los defino o me mantengo al margen de todo esto? ¿Me posiciono de alguna manera? ¿Lo que yo hago tiene algo que ver con las personas directa o indirectamente? ¿Beneficia lo que yo hago a las personas, a las sociedades humanas? ¿De qué manera? ¿Trabajo con pacientes, con usuarios, con clientes? ¿Trabajo con estereotipos sociales? ¿Soy una historiadora del arte o una filósofa de ética? Estoy atendiendo a criterios binarios de género. Hoy en día la expresión de género y las identidades de género son mucho más complejas y reconocemos la variabilidad en la que las personas pueden sentirse cómodas. Así es que esto podemos hacerlo incluso más complejo. Cuando hablamos de evolución humana, por ejemplo, en lo que sería un framework general, es algo que está muy masculinizado, es muy androcéntrica la visión que tenemos de la evolución humana. Si os vais luego a vuestro despacho y ponéis evolución humana, os van a salir millones de imágenes, millones, en las que prácticamente en el 100% la evolución humana se muestra a través de un hombre. No estamos ya bien desde el principio, no se sabe, pero siempre, prácticamente siempre es la visión de un hombre. Identifico el androcentrismo en mi disciplina. Si vosotros ponéis también neandertal, vais a ver muchas recreaciones de personas neandertales, prácticamente el 100% son hombres. Prácticamente el 100%. Hay algún caso, como esta chica, esto representa que es una chica neandertal. Pero prácticamente el 100% de las recreaciones neandertal son hombres. Esto se hace para museos o incluso para reportajes, por ejemplo, de la BBC, que se han hecho sobre paleolítico y demás.
prácticamente siempre se recrean hombres neandertal para mostrar el pasado de la humanidad. ¿Asumo yo este sesgo? ¿Lo hago críticamente o lo hago acríticamente? Podemos ofrecer visiones alternativas. Esta imagen es muy famosa de un proceso evolutivo que además sigue un proceso de gestación de una mujer. Esto es uno de muy pocos. Y hay un caso que yo conozco en el que salen hombres y mujeres en el proceso evolutivo mostrando además el profundo dimorfismo sexual de nuestra especie. O sea, que se pueden hacer las cosas de diferentes maneras. ¿Lo asumo críticamente o acríticamente? Cuando hablamos de tecnología, se habla siempre de la tecnología en términos muy asépticos. Máquinas, ¿no? Que no tienen nada que ver con las personas. Yo estoy hablando con Chelo para hablar un poco de esta charla, para un poco intentar ver de qué podía hablar. Y yo le decía, hombre, los arqueólogos también trabajamos con tecnología. ¿Qué me vais a contar a mí en el centro de microelectrónica? ¿Claro? Si tú buscas tecnología en Internet, poca gente sale. Es como algo muy aséptico, ¿no? Si buscáis un timeline del desarrollo tecnológico, hay una visión pues, muy actualista de lo que es la tecnología, como es lógico, ¿no? Con toda una serie de inventos, la fotografía en 1800 no sé qué, bueno, está muy pequeñito, ¿no? No sé, no se ve muy bien, ¿no? Bueno, os podéis hacer una idea, ¿no? Y luego aquí está, pues, la evolución humana. Pues, aquí hay mucho tiempo acumulado, hay la rueda en algún lugar, que yo no le veo gran interés a la rueda, pero bueno, está por ahí la rueda. Y yo podría hablar de cómo vemos la tecnología en arqueología. Para mí es un campo de estudio increíblemente masculinizado. Hay una asociación directa entre la tecnología como un desarrollo fundamentalmente masculino en la historia de la humanidad, materializado en el instrumental lítico y asociado a la idea de la caza paleolítica. Esto es una idea crítica también. Yo trabajo con arqueobotánica, son restos perecederos. En la mayoría de yacimientos paleolíticos lo único que se preserva es el lítico. Hay otras personas como yo que desarrollamos técnicas para recuperar restos de plantas allí donde aparentemente no hay nada. Pero cuando hablamos de innovación humana y de evolución, se habla fundamentalmente del lítico, asociándolo directamente a los hombres, a la caza y a la caza cooperativa como una práctica que promueve las prácticas cooperativas y el desarrollo del lenguaje complejo. Cuando hablamos ya de desarrollo de lenguajes complejos, estamos diciendo que la evolución humana y acabar siendo lo que somos hoy en día viene un poco a raíz de esto, ¿no? Esto podría criticarlo horas. Aparte me gusta, lo disfruto. Pero bueno, siempre que veis un hombre tallando en el paleolítico, o sea, una persona tallando en el paleolítico, ya se me va el sesgo, se me sale un hombre. Pero siempre sale un hombre. Y fijaros, Stone Tools in Human Evolution, Lithic Technological Systems and Evolutionary Theory, Paleoantropología de los Balcanes y Anatolia, el lítico. Este departamento de la Universidad de Viena, Human Evolution and Archaeological Sciences. Bueno, es el ADN, el cráneo, el lítico. Es como un sesgo muy de este tipo de tecnología específicamente, como algo muy masculino y muy algo que ha permitido que acabemos siendo lo que somos hoy en día, ¿no? Mira, me he adelantado, quería hacer la pregunta como en los colegios. Yo cuando voy a los colegios les digo, ¿cuál es el mayor invento de la historia de la humanidad? La mayor innovación tecnológica. Y me dicen, Internet. Barbaridades, o me dicen, el patinete eléctrico. Yo pienso, no, eso es para atrás un poco. La rueda, no, un poco más. El fuego, digo, ya estamos ahí un poco, ¿no? Yo diría que la mayor innovación de la humanidad o el mayor avance tecnológico es la cocina. Es una tecnología de modificación de los alimentos y una predigestión de alimentos que no podemos asimilar porque no tenemos el estómago preparado para ello. Y es una cosa que asociamos mucho a las mujeres, ¿no? La cocina como algo muy doméstico, muy asociado al trabajo femenino. El reconocimiento como algo relevante en la historia de la humanidad es bastante residual, en realidad. Tampoco estoy diciendo que sean las mujeres las encargadas de la cocina, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que como se considera un trabajo femenino, es lo que llamamos en arqueología unsexy. Es un unsexy material o un unsexy topic, ¿vale? Pero es así, cocinar nos hizo humanos
el esfuerzo digestivo se reduce, estamos hablando de hace casi 2 millones de años, dentro del proceso evolutivo, en un momento en el que necesitamos una grandísima demanda de energía. Y tenemos estómagos que no están preparados para procesar grandes cantidades de carne cruda, tenemos un límite de proteína diario, podemos comer toda la grasa que queramos, pero no proteína, etcétera, etcétera. Esto, la cocina, nos ha permitido pues, colonizar todo el planeta y comernos prácticamente todo lo que pillamos. Somos los omnívoros por definición. No sé si hay veganos, lo siento, a veces me dicen, no, digo, no, no es así, no es así. Comemos de todo. Entonces, esta tecnología tan femenina nos ha permitido poblar el planeta de la misma manera que lo ha permitido las tecnologías textiles. Esto es un ejemplo que a mí me fascina porque yo soy muy enamorada de las cosas del Ártico. Esto es una figurita encontrada en Siberia, 24 kiloaños, así lo llamamos en arqueología. Parece que lleva como algo con una capucha y como que tiene unas marcas. Estos son las parcas inuit conservadas en el Museo Británico. Son unas parcas hechas con estómago de foca, que es un material increíblemente impermeable. Entonces, bueno, realmente se le ve la cara, ¿no? Lleva como una capucha. O sea, son unas parcas hechas como las que conocemos etnográficamente de los inuit de hace unos 24.000 años. Pues este tipo de ropajes y lo que es la tecnología textil nos ha permitido salir de aquí y hacer todo esto. Pues bueno, las visiones de la tecnología, ¿por qué os explico esto? Porque no son neutras las visiones de la tecnología. Por supuesto que las personas estamos implicadas y hay visiones históricas que condicionan nuestra visión de lo que consideramos tecnología o de lo que consideramos innovación, ¿no? Cuando hablo de la revisión de literatura, por supuesto que está muy ligada a la pregunta general de investigación. En arqueología, habéis oído hablar seguramente de las Venus paleolíticas, que son unas muñequitas muy pequeñitas, la Venus de Brazenpuy es la cabecita muy chiquitina, de 26.000, 24.000 años, y estas figuritas se empezaron a encontrar en el siglo XIX en Europa, en un momento en el que la mayoría de arqueólogos eran hombres, y cuando vieron mujeres desnudas, pues las llamaron Venus. En un momento también en el que tenemos, recordad, los frisos y las colas del Partenón llevándolos al Museo Británico con todo lo que es la investigación de la arqueología clásica, el descubrimiento de Troya, todas estas cuestiones. En ese momento de eclosión de lo que es el arte clásico y la arqueología clásica, se encuentran estas muñequitas y se las llama Venus. Automáticamente, las Venus se identifican como unas figuritas que tienen que ver con la fecundidad y con la sexualidad. Porque son mujeres y yo creo que porque se las llama Venus también. Si hubieran sido mujeres las arqueólogas, yo siempre digo, a lo mejor las hubieran considerado muñecas o cualquier otra cosa. A lo mejor no hubieran pensado que eran Venus, ¿no? Pero esto genera sesgos en la manera como se aproximan estas figuritas hoy en día, ¿no? Por tanto, en mi tema, en mi disciplina, hay inercias androcéntricas y sesgos en el conocimiento. Cuando yo reviso la historiografía de mi tema de estudio, identifico todo esto, identifico si la incorporación del género genera cambios en cómo esto se explica. ¿Hay lagunas de conocimiento aparte de los sesgos? ¿Cuál es el state of the art de mi campo de conocimiento en relación a toda esta cuestión? Cuando yo hago las preguntas de investigación en las hipótesis, ¿tiene algún rol el sexo o el género en mi pregunta? Por ejemplo, el peso del sexo en la dinámica de poblaciones, pero también en la respuesta a enfermedades, a los tratamientos, al crecimiento de la bioquímica en personas, en animales, en plantas. Aquí se hacen muchos dispositivos que tienen que ver con lo médico. El usuario final es un paciente, que son hombres o mujeres. No son personas, esperemos también, pero son hombres o mujeres. Os recomiendo este libro de Carme Baix-Jouvet, muy conocido, Mujeres Invisibles para la Medicina, donde se recoge cómo precisamente la investigación médica ha obviado en gran cantidad de investigaciones el hecho de que hombres y mujeres tenemos cuerpos diferentes, que reaccionan de manera diferente a las drogas, a los tratamientos médicos, etc. Un ejemplo, las enfermedades autoinmunes, las conozco, yo soy sufridora de esto, 9 de cada 10 personas, en este caso con lupus, son mujeres. Bueno,
algo pasa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues los tratamientos médicos tendrán que tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? El ciclo hormonal en las mujeres genera muchos cambios y, por ejemplo, en las charlas que he dado en la Rovira Virgili, había algún caso que se nos decía abiertamente, ¿no? Es que no tenemos en cuenta mujeres para los grupos de control porque el tema de la regla lo hace muy complicado. Claro, es que la realidad es así, es complicada. Si tú obvias el hecho de que las mujeres tenemos hasta cambios en la temperatura corporal en el ciclo, no es que vaya a ser mejor la investigación, es que estás obviando a la mitad de tu muestra en realidad. ¿Qué resultados vas a tener? ¿Tiene algún rol el género en mi pregunta de investigación? Por ejemplo, cuando hablo de la estructura social. ¿Quién tiene acceso a la enseñanza primaria, secundaria, a la universidad? ¿Quién tiene acceso a las medicinas? ¿Quién lo puede pagar? ¿Qué país lo puede pagar, no? Los dispositivos, por ejemplo, ¿qué país los puede pagar? ¿Y para quién? ¿Cuál es el peso del género en la producción de modelos explicativos? Que pueden ser deficientes o sesgados, como el caso que os decía, la hipótesis del hombre cazador, Amanda Hunter, es este libro, concretamente. ¿Vale? Pues los materiales líticos, la predominancia de los materiales líticos, como vertebrador de la historia antigua humana, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el peso del género en los valores que yo asocio al género? No es casualidad que cuando se hable de historia de la belleza tengamos una mujer, ¿no? Y cuando se habla de historia de la fealdad hay un hombre. Cuando se habla de historia de la violencia, 2 hombres. No es casualidad. Asociamos valores sociales a hombres y a mujeres y los reproducimos constantemente. Los anuncios de la televisión los reproducen constantemente de forma machacona, ¿no? ¿Tiene mi investigación algo que ver con los valores asociados al género? Los métodos que se supone que tienen que ser generalizables, reproducibles, validables, bla, 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 bla. Bueno, ¿cómo desagrego por sexo y género mis datos? Esto es un ejemplo de una necrópolis en la península ibérica, la necrópolis de Medellín, y bueno, yo tengo hombres y mujeres, varones en azul, mujeres en verde, estos son subadultos y sin sexual, ¿no? Y hay algunos momentos en los que me faltan hombres o me faltan mujeres. Bueno, su performance social yo no la conozco. Yo no sé si socialmente eran hombres o mujeres, porque lo trans existía en la antigüedad también, o en sociedades etnográficas existe. Pero sí que hay momentos en los que vemos que no hay mortalidad de niños, o sí, hay mucha mortalidad de niños. ¿Por qué? Subadultos. Bueno, esto es fundamental, ¿no? Registrar los datos por género, pero también por sexo. Esto es tan importante que cuando se hace, por ejemplo, investigación en ecología, tenemos algunas especies de pescados, de peces, que en función del grado de la acidez del agua, de la temperatura o de la disponibilidad de oxígeno, mutan el sexo. De manera que si yo tengo una especie con una sex ratio que me resulta contraintuitiva, digamos, yo puedo evaluar la posibilidad de que las condiciones ambientales no sean las correctas. Si esto se agudiza, yo puedo tener una crisis para esta especie que genera además un efecto cascada en el ecosistema. No solo eso, cuando tenemos presencia de machos, por ejemplo, en trabajos de laboratorio, se puede dar un cambio en la sex ratio, porque puede haber especies que muten su sexo, no son mamíferos claramente, pero puede haber especies que muten su sexo en función de la presencia de machos. Y puede haber algunas especies que se comporten de manera diferente si el analista en el laboratorio es un hombre, varón, por una cuestión de la testosterona, que lo pueden percibir y comportarse de manera diferente. No así si es una mujer. Y el hecho de tener en el laboratorio los sexos por separado no reproduce la realidad, no atiende a esa complejidad de la que hablábamos al principio. Separándolos no se retroalimentan los comportamientos. Así es que todo esto es para explicar de qué manera ciertamente es algo muy complejo y que debe ser abordado como tal, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones éticas asociadas a la investigación? ¿Afectan de forma diferente a hombres y mujeres? Trabajo con datos de personas. Sabéis que en los proyectos ahora hay que hacer una parte ética del papeleo específico y tenemos la comisión de ética del CSIC también, etcétera.
¿Se trabaja con patrimonio? Estamos trabajando en una zona en conflicto. ¿Qué hacemos ahí, no? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo se trabajan los datos? ¿Trabajamos con especies en peligro de extinción? ¿O con paisajes que están preservados? Implemento buenas prácticas dentro de mi grupo de trabajo en relación a hombres, mujeres, diversidad de todos los tipos, los junior y los senior, etcétera. ¿Cuáles son las cuestiones éticas asociadas, por ejemplo, a la energía? Que es un tema que a lo mejor os interpela un poco más, ¿no? Hay muchos objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con el tema de la energía, ¿no? Reducción de la pobreza, reducción de las desigualdades, etcétera. La pobreza energética es por definición femenina. Por supuesto que hay países, etcétera, pero fijaros, estos son datos de España y veis que las mujeres mayores de 65 años son las que tienen más problemas para afrontar, por ejemplo, calentar la casa en invierno. Y además tenemos una tercera edad muy feminizada también, ¿no? Los resultados de la investigación afectan de forma diferente a hombres y mujeres. ¿Cuál es el usuario específico de ese producto que yo genero? A lo mejor vosotros generáis un microchip de no sé qué, pero esto luego va en alguna máquina que va a usar alguien, ¿no? El género es una categoría tan importante, tan fundamental, que nosotros le dotamos de género a todo. A todo. Categoría social central que aplicamos a entidades no humanas, como por ejemplo los robots. Hay un campo de estudio específico, Human Robot Interaction, que trabaja específicamente sobre este tema. ¿Cómo nos comportamos con los robots, hombres y mujeres, en función de si los consideramos femeninos o masculinos? Porque no nos portamos igual. Fijaros que durante un tiempo también se criticó esta cosa de que Siri y Alexa tenían voces femeninas. Yo tengo una Alexa que me he comprado, no puedo ponerle voz masculina, parece ser. No sé, tengo que hacer como una investigación a ver si le puedo... Es igual, me da igual, ¿no? Pero es por algo también que ponemos voces masculinas o femeninas. O que consideramos un robot de cuidado, automáticamente lo asociamos a cuidados maternales, enfermería, ¿no? Están feminizados. Hay un ejemplo que siempre pongo, increíble, de una, ¿cómo se dice? Un spacewalk que montaron en la NASA, que eran todas astronautas y no pudieron salir porque no les iban bien los trajes. Esto está en una página de la NASA, ¿eh? O sea, no está sacado de un lugar así. Parece ser que tenían un problema con el torso, así lo decían, con el torso que les apretaba y no salieron. Después de este problema, pues bueno, generar un sistema específico para que los trajes sean mucho más adaptables, teniendo en cuenta no solo que somos hombres y mujeres, sino que no es lo mismo un astronauta pues, de un país oriental o alguien que venga de un país nórdico que mide 1,90 m, ¿no? O de Rusia, por ejemplo. Otro ejemplo en la investigación química, ¿no? Parece que a veces hay campos de estudio que parece que no tengan nada que ver con las personas. ¿Quiénes son en la mayoría de los países y de los ámbitos las personas encargadas de la limpieza? Históricamente han sido las mujeres. Y todavía hoy en día en muchos hospitales las personas que limpian son mujeres. Bueno, ahora se tiene mucho más cuidado con los equipos de protección individual, los guantes, etcétera, pero ha habido muchas personas que durante muchísimo tiempo han usado productos muy abrasivos con las manos directamente, lo mismo con las personas de enfermería o en la farmacia, etcétera, ¿no? Otro ejemplo sería el contrario con el tema de la minería, ¿no? Algunas enfermedades como la silicosis, etcétera, afectan más a hombres porque siguen siendo en su mayoría los mineros hombres, ¿no? Aquí se puede hablar, por ejemplo, se puede traducir ahora el personalized healthcare, ¿no? Que tiene que ver con el tema de que las personas, pues bueno, tienen unas necesidades específicas, por ejemplo, ¿no? Esto no es solamente una cuestión de sexo, es también una cuestión de género. De qué me preocupa a mí no es una cuestión biológica, es una cuestión de género. Si yo quiero tener la piel más así o más asá, es una cuestión de cómo creo yo que tiene que aparentar una mujer en el mundo en el que vivo, ¿no? Y a esto se le llama One Man Syndrome, que ya es un poco un chiste, pero bueno, se está yendo un poco en esta dirección, ¿no? El trato individualizado, los cosméticos individualizados, las medicinas individualizadas, que tienen que atender a que esa persona sea un hombre, una mujer,
en lo que, encima de eso podemos poner la cuestión de género, ¿no? Si se proyecta socialmente como un hombre o una mujer. Otro tema que parecería que no tiene nada que ver, el uso de los espacios públicos no es el mismo por parte de hombres y mujeres. Por supuesto que a veces cuando hago estos comentarios a veces dicen, no, pero en Barcelona, en mi barrio, es igual, pensemos un poco en un ámbito como más grande, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de si vamos a un mercado por la mañana, seguramente lo que más vamos a ver son señoras mayores haciendo la compra. Va a haber gente mayor y sobre todo señoras. Bueno, si vamos a una cancha de básquet a las 10 de la noche, pues seguramente señoras no va a haber. Pues habrá adolescentes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay estudios que específicamente analizan el uso del espacio público por parte de hombres y mujeres. Y cuando yo hago diseminación a nivel, por ejemplo, de exposiciones o para el público en general, pues bueno, yo tengo que tener en cuenta a quién interpela lo que yo hago, ¿no? Si estoy haciendo una exposición sobre homosexualidad y marinería o mujeres rurales de Canarias, ¿a quién interpela esto? ¿Cómo lo publicito yo para que interese al mayor número de personas posibles? No es algo neutro esto, tengo que tomar decisiones para que esto interpele, ¿no? Para que la gente se sienta representada en estas cuestiones. Esto es un ejemplo muy bueno también de las pinturas rupestres. Imaginemos que yo hago un taller con colegios. Cuando hablamos de Altamira, Altamira se considera la Capilla Sixtina del arte paleolítico y se considera como el primer ejemplo también de demostración de pensamiento complejo, sofisticado, etcétera, etcétera. Entonces, durante muchos años, la representación de Altamira siempre ha sido de cómo se pintó Altamira o Lascaux, todas las cuevas del sur de Francia, hombres pintando Altamira. Siempre. Arturo Asensio, en 2012, para una cosa que se organizó en Madrid, una exposición creo que era con un libro, pintó esta pintura, que era una mujer con un bebé pintando Altamira. Y esto fue, bueno, como haber abierto una caja de Pandora. Bueno, ¿en qué te basas? Esto es inventado. Todo es inventado. Todo es inventado en realidad. O sea, ¿por qué es un problema tan grande que una mujer con un bebé salga pintando Altamira cuando llevamos décadas viendo cosas de este tipo? Esto se consideró acrítico hasta por algunos arqueólogos. O sea, a este punto llegó la cosa. Y ahora es una imagen que es muy reconocida. ¿Por qué no? Una mujer con un bebé. En realidad no tenemos idea de quién pintaba las pinturas rupestres. Si yo no sé qué hacer, pues tenemos el 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y esto lo puede hacer todo el mundo. Da igual que se trabaje con agujeros negros que con conocimiento ecológico tradicional. Esto lo puede hacer todo el mundo. Aquí no hay excusa. No hay excusa. Todos podemos hacer una actividad en el 11 de febrero y remitir a la participación de las mujeres en la academia. Esto es transversal a todas las áreas de conocimiento. Ahí no hay excusa posible. Integrar el análisis de género es más complicado, pero esto se puede hacer. Y se puede también colaborar con Inspiring Girls, que es una ONG con la que yo colaboro, y a veces me llaman para ir a un colegio. Ahora me han llamado de un colegio de Mataró para que vaya. Es un colegio en el que hay mucha población musulmana, con familias que no consideran a lo mejor pues, que sea tan fundamental que las niñas estudien o no se promueve como se desearía. Entonces llaman a personas, a mujeres con diferentes profesiones para que expliquen lo que hacen. Fundamentalmente explicar pues, que si estudias mucho puedes acabar en el CSIC, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Entonces, bueno, yo he hablado de la participación de las mujeres en la academia y de la integración del análisis de género. Por supuesto que hay una relación entre ambas cuestiones, ¿no? Hay una dimensión epistemológica de cómo el ojo del que mira puede permitir identificar vacíos de conocimiento, las lagunas de conocimiento. En el caso de la arqueología, fue la integración de mujeres en la academia en los años 70 la que conllevó que se dieran cuenta de que la evolución humana estaba siendo muy androcéntrica. Los hombres no se habían dado cuenta o no les parecía un problema. En cuanto empezó a haber antropólogas y primatólogas, dijeron, oye, esto es de traca, esto no. Y entonces yo puedo incluso hacer una meta-investigación
en la que yo reconozca o analice si la incorporación de mujeres a mi campo de estudio ha generado nuevas áreas de investigación o nuevos enfoques de investigación o mejoras o no, o se ha quedado todo igual. Por tanto, para mí el análisis de género es un método que nos obliga a ser conscientes de los sesgos de nuestras disciplinas, que tienen que ver con el género, con la raza, con ser parte del primer mundo también. Se habla mucho ahora también de formas de conocimiento no occidentales, ¿no? El conocimiento ecológico tradicional, por ejemplo. ¿Cómo elijo yo los temas de investigación en función de todo esto? No es casualidad que yo me dedique a cuestiones de arqueobotánica y de género, ¿no? Pues todas las arqueobotánicas somos mujeres, pues algo tendrá que ver, ¿no? ¿Cuáles son los paradigmas y las inercias de mi disciplina? ¿Qué investigadores son autoridad para mí? Todo esto no es neutro, ¿no? En el caso de la historia, durante muchos años se generaron toda una serie de publicaciones del tipo la mujer en Bizancio, la mujer, pues, esclavas, diosas y no sé qué en la antigua Roma, hay 800.000 libros de este tipo, chulísimos, que lo que hacían era rellenar esas lagunas de conocimiento en lo que se llamó una historia compensatoria. A una investigación ya hecha yo le añadía un anexo. Esto está muy bien, pero estamos ya en un momento en el que se pueden hacer las cosas de otra manera. Integrando desde el principio las cuestiones de género y no añadiéndolas como algo que tenemos que hacer porque nos obliga el CSIC. Yo trabajo desde la epistemología feminista, que hoy en día se conoce más como conocimiento posicionado, que reconoce que es el punto de vista personal y el bagaje que uno lleva como persona el que de alguna manera nos impulsa a determinadas preguntas de investigación. Este concepto de punto de vista surge de la teoría marxista del siglo XIX y seguramente si os hablo de la lucha obrera os hacéis idea del este concepto de punto de vista, ¿no? Como un colectivo que tiene que hacer frente a un problema específico sociohistóricamente determinado adquiere una forma de identidad colectiva. ¿Sí? Esto sería el concepto de Stanton. Por tanto, estos planteamientos, estos posicionamientos teóricos incorporan el sesgo como un elemento inherente a la práctica científica. Introducen criterios de subjetividad. Nosotros con el tema de la subjetividad tenemos un problema porque parece que ser subjetivo es un problema. Hago aquí no me acordaba que tenía esta diapositiva, tengo un par de diapositivas aquí de ejemplo. Esto es un gráfico sobre la participación de hombres y mujeres en la industria cinematográfica, Estados Unidos, ¿vale? 2012, o iguales. Muy simplemente, directores 9% mujeres, 91% hombres. Bueno, me parece obvio pensar que si los porcentajes fueran diferentes, a lo mejor habría películas diferentes. Y yo no soy muy cinematográfica porque además no me acuerdo del nombre de nadie nunca, es terrorífico, pero por ejemplo, Spike Lee, todo el mundo reconoce en Spike Lee un tipo de cine específico, ¿no? Que tiene que ver con que él es afroamericano, ¿no? Claro, que no es lo que hace Woody Allen, que hace otra cosa, muy neoyorquina y muy no sé qué. Claro, ¿por qué? Porque vienen de su punto de vista como personas que forman parte de colectivos con problemas específicos que condicionan la producción cultural en este caso. Un ejemplo que me ponía Consuelo, claro, hay que ser a lo mejor investigadora y madre para darse cuenta del tema, ¿no? Que me contabas de Neus Sabaté, con el tema de las pilas, etc. Hay que pasar por esa experiencia personal y tener según qué cosas en la cabeza para hacer según qué tipo de conexiones. Esto es un ejemplo también de cómo está la producción científica actual a nivel mundial, ¿no? Resumiendo, a nivel mundial, las mujeres estamos en un 30% aproximadamente de las publicaciones, ¿vale? Con una ligera mejora, en torno a un 10%, entre el 99 y el 2003, y ya 2014, prepandemia 2018. Claro, esto condiciona los ámbitos, las preguntas de investigación, las preocupaciones, la conciencia con respecto a las necesidades de unos y otros. Por tanto, en este dilema entre lo subjetivo y lo objetivo, que a mí me parece algo muy interesante, el otro día en la clase había un chico que me decía, ¿cómo hago para gestionar mi subjetividad con mi tema? Yo, no, tú puedes ser muy subjetivo en la elección de tu tema, claro, porque todos tenemos una cierta voluntad reparadora, ¿no? En lo que hacemos.
Supongo que los que trabajáis aquí con dispositivos médicos, pues lo que queréis es que la gente tenga salud. Ponía el ejemplo en Geociencias el otro día, yo me espero de un ecólogo pues que sea ecologista, ¿no? Que tenga un amor a la naturaleza, y de los médicos y las médicas me espero pues que quieran la salud de las personas, ¿no? O sea, son como obviedades, ¿no? Tienes que ser ese objetivo en los métodos. La motivación es otra cuestión, ¿no? Entonces nosotros en general consideramos que es acientífico cualquier perspectiva que suponga obviar la relación existente entre sujeto y objeto de conocimiento. Entonces aquí hay un tema con el concepto de objetivo, ¿no? Yo he usado siempre esta publicación de Joy del 95 en el que se habla de las diferentes acepciones que se le puede dar a esta etiqueta de objetivo, ¿no? Desinteresado, no sesgado, impersonal, no imbuido de un punto de vista. Es muy difícil que las cosas no estén imbuidas de un punto de vista. Otra cosa es que sea públicamente disponible, evaluable, observable, medible científicamente, por tanto, que exista independientemente de nosotros, o sea, existente en la realidad. Objetivo como existente en la realidad, medible, evaluable, accesible, etc. Por tanto, todas estas perspectivas, digamos que tienen muy en cuenta cuál es el paradigma prevalente en el que nos movemos y lo que se considera ciencia normal, ¿no? Se cuestiona la metodología y el conocimiento acumulado, introduce estos criterios de subjetividad que no producen una ciencia peor, sino una ciencia mejor, porque nos obligan a reevaluar los métodos constantemente y a reevaluar el conocimiento general. Reconoce la marginalidad de ciertos agentes de conocimiento, que no están en lo mainstream, ¿no? ¿Y quiénes son los beneficiarios de los programas de investigación? ¿Quiénes son los usuarios finales? ¿Hay algún país que se ve especialmente beneficiado, alguna industria en concreto? Otra cosa que a mí me parece interesante, ¿no? La parcelación de conocimiento, la especialización, ¿qué efecto tiene sobre la producción de conocimiento? Cómo yo, cuanto más me especializo, más me alieno de las preguntas de mi campo de estudio, según lo que esté haciendo, ¿no? En definitiva, todo esto nos acerca mucho a algunos de los mandatos de la Unión Europea que tienen que ver con ciencia reflexiva y con sociedades inclusivas. Nos obligan a pensar en términos de ese usuario o usuaria final y de cómo lo que yo hago tiene que tener esa utilidad social, ¿no? Humanizar de alguna manera también la investigación. Bueno, un esqueleto siempre va bien, ¿verdad? Voy a poner un poco algún ejemplo arqueológico. Siempre que voy a un sitio, todo el mundo me dice, yo quería ser arqueólogo de pequeño. Bueno, no sé. Cuando se habla de paleolítico, por ejemplo, y arqueología, se habla mucho de las mujeres. En realidad, la única manera de hablar de mujeres u hombres en el paleolítico es cuando tenemos la suerte de tener esqueletos que podemos sexuar, si están bien preservados, ¿vale? O si ya tenemos suerte, tenemos una momia, esto no es paleolítico, esto es más reciente, cuando tenemos una momia, pues perfecto, ¿no? Esto es de Siberia, una princesa. Pero hay casos, por ejemplo, como este, en el que tenemos pinturas rupestres, que se identificaron hace ya muchos años como mujeres porque aparentemente llevaban falda. O sea, se hacen este tipo de cosas en el mundo, este tipo de investigaciones. Hace ya años que una investigadora desarrolló un método para identificar, pues, por ejemplo, si tenían pecho o caderas, como para atender a criterios físicos de sexo, ¿no? Y no al hecho de si llevamos falda o no falda. Es algo que no tiene nada que ver con el género o el sexo, ¿no? Tengo estos proyectos que acaban ahora y trabajo en el norte de Chile con identificación de plantas y de recursos costeros y de algas. Estamos trabajando con identificación de algas por parte de sociedades cazadores-recolectores de Chile. Y yo trabajo con esta perspectiva, aunque nunca hablo de hombres y mujeres, ¿no? Pero sí que critico mucho la arqueología cazadora-recolectora tan basada en la idea de una tecnología muy centrada en lo lítico y en la caza, cuando sabemos, por etnografía y también por los materiales que recuperamos aquí, que las economías costeras son increíblemente complejas, que se combinan mucho los recursos terrestres y marítimos, que las tecnologías de pesca generalmente están desarrolladas sobre materiales perecederos, etcétera, etcétera. Por tanto, incorporamos el sesgo como un elemento inherente a la práctica científica y asumimos que la especialización genera sesgos. Yo asumo que mi especialización genera sesgos también, de manera que tengo que tenerlo siempre presente, ¿no? Así es que, en resumen, yo me tengo que preguntar, ¿es mi investigación ciega al género o es sensible al género?
¿Tiene algún peso el sexo o el género a nivel conceptual o metodológico en lo que yo hago? Y el usuario final o el research output final, ¿está relacionado con usuarios o con pacientes, con estereotipos, con valores? ¿Tiene algo que ver también la etnia, la clase, etcétera, aparte del género, interseccionalidad? ¿Vale? Y otras cuestiones. ¿Tenemos en cuenta la equidad de género en los entornos de trabajo y el fomento de las vocaciones científicas? Tenemos muchos lugares a los que acudir para pedir ayuda o para pedir obtener información a nivel europeo, en universidades de todo el mundo, etcétera, en la Asociación GENET del CSIC, en AMIT, la Asociación de Mujeres Investigadoras Tecnólogas, la Cátedra del País Vasco en la página, el blog Mujeres Conciencia, tiene siempre numerosas noticias relacionadas con la mujer como objeto de estudio y las mujeres como investigadoras. Y siempre se puede pedir ayuda. Esto es algo que yo siempre remarco, ¿no? En caso de que digas, no sé cómo integrar esto en mi proyecto, ahora que vamos a ver el proyecto, bueno, pedirle a alguna compañera, ¿qué harías tú? Alguien que trabaje con cuestiones de género, ¿cómo lo hacemos, no? Y ya para acabar, una cosa importante es que cuando hablamos de género no hablamos de mujeres, hablamos de la distinción entre hombres y mujeres fundamentalmente. Sí que es verdad que acabamos hablando de mujeres porque es como la parte más invisibilizada, ¿no? Así es que nada, eso es todo y ahora pues podemos pasar a preguntas o lo que consideres. Hola. Me da la impresión, al menos, que la charla y o sea, toda esta aplicación de la perspectiva de género al mundo de la ciencia está visto también desde una posición que supongo que será tuya, de una posición ya de PI o una posición ya más avanzada en el mundo de la ciencia. Bueno, se hace lo que se puede, ¿eh? Hay porque tú misma has mencionado que has dicho a la hora de elegir proyecto, a la hora de cumplir los checklists para conseguir proyectos, etcétera, etcétera. Y esto es algo que, bueno, como entenderás, igual gente que está entrando en el mundo de la ciencia, pues no tenemos tan en mente este tipo de conceptos. La cosa es, gente que en general es PI y que ya está en estas posiciones de privilegio en el mundo de la ciencia, la mayoría son hombres que seguramente la sociedad les ha dado esta posibilidad por el machismo inherente a esta sociedad. ¿Cómo os responde esta gente cuando tú les planteas toda esta perspectiva, etcétera, etcétera? ¿Y qué puede hacer la gente que no está en estas posiciones de poder? ¿Y cómo puede aplicar esta perspectiva de género y tomar decisiones que a la larga sí que puedan cambiar, digamos, el paradigma de la ciencia? Desde una posición, digamos, menos privilegiada o con menos capacidad de poder. Con respecto a los hombres, hay de todo, pero también las mujeres, también hay de todo. Mujeres que les parece que esto es innecesario, que es algo, o que es algo político, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Es político, igual que si esto es político, todo es político en ciencia, entonces. Esto tenemos que verlo así también, ¿no? Claro, en el campo de las ciencias humanas y sociales, todas estas cuestiones están bastante interiorizadas ya, por razones curriculares, ¿no? De las personas que estamos en el área sociedad. Pero encuentras de todo. Entonces, la reticencia que puedes encontrar en algunos hombres es la misma que puedes encontrar en muchas mujeres. A mí no me preocupa en absoluto esto, porque para mí es una cuestión epistemológica de cómo te aproximas a la realidad y, como dice la charla, de generar buena ciencia. Entonces, de la misma manera que va a haber personas muy reticentes a incorporar este tipo de dimensiones a su investigación, también tenemos otras personas que son reticentes a hacer divulgación o a otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, en las ciencias humanas y sociales, a desarrollar investigaciones que sean mucho más formalizadas y a incorporar el desarrollo de aspectos cuantitativos en ciencias sociales humanas, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo contar de un caso que en el MAN, que es el Museo Arqueológico Nacional, se llama MAN,
nos invitaron a una charla y yo estaba en representación del CSIC y siempre pongo este ejemplo porque me pareció paradigmático, ¿no? Luego en Twitter nos felicitaron y no sé qué, y éramos 5 mujeres en la mesa. Y entonces hubo alguien que dijo, si sois tan igualitarias, ¿por qué no hay más hombres en la mesa? Y entonces yo contesté, cuando tengamos hombres expertos en género, los invitaremos. ¿Por qué no hay hombres expertos en género? ¿Por qué se piensa tanta gente que los temas de género solo atañen a las mujeres? Bueno, hay una cuestión de un cierto privilegio, ¿no? Lo que yo decía, si tú estás en la marginalidad, entre comillas, entendamos que estoy hablando en términos, ¿no? Un poco, no estamos en la marginalidad de las mujeres, pero en la producción de conocimiento hay una cierta marginalidad de algunos sectores, ¿no? Y de algunos temas. Bueno, pues, ¿dónde estás? Y luego, con respecto al otro que comentabas, todo el mundo podemos hacer algo desde el punto en el que estamos. O sea, yo no sé en qué punto estáis vosotros, pero hay gente que estará en el momento de hacer una tesis o un postdoctoral o un postdoctorado, lo que sea, es igual. Hacéis investigación, aunque no pidáis proyectos. Da lo mismo. Es una cuestión de integrar la dimensión de género, igual que uno asume que un muestreo correcto no lo implementa para pedir un proyecto, lo implementa siempre. Esto es lo mismo. Y eso con unos años o con un par de generaciones genera cultura de trabajo. No sé si te contestan, creo que sí, ¿no? És que no vull sempre ser la que pregunta, però bueno. Bueno, està molt bé. Fidel a tu mateixa. T'he de felicitar perquè Gràcies. ens has deixat molt clar els conceptes. Vaja, la meva opinió. A mi m'ha agradat molt la teva xerrada per la claredat i per l'organització també. Llavors, a mi el missatge que em queda, i ara m'agradaria que em diguessis has agafat malament el missatge, o al contrari, és que de fet penso que el que ens planteges és que potser caldria que reflexionéssim una mica què fem i com ho fem. I això, que dit així és molt ràpid, em sembla que és una tasca molt complexa. Clar. Bueno, jo crec que ho has entès perfectament i me n'alegro perquè dic ara a veure què diuen. No, ho dic en el sentit que hi ha en una de les transparències ho deies, en la part d'aquí baix, que diu com esculls el tema de recerca. Aquest tema, desafortunadament o afortunadament, no ho sé, com que depenem d'un finançament, ens hem d'adaptar a fer recerca sobre allò que les autoritats consideren que és finançable. Per tant, aquí hi ha unes decisions que no estan a la mà del col·lectiu que som aquí. Treballarem, ens dedicarem en uns camps que són els que ara estan de moda, per abreviar. Llavors, un cop fet això, el prendre, el reflexionar, tot això requereix temps, pensar-hi, i anem tots una mica de pressa i corriendo, sempre. I trobo, aquest tema a mi m'interessa molt especialment, i m'ha sigut sempre molt difícil trobar eines que t'ajudin a fer aquest exercici de reflexió. Perquè és molt fàcil, perquè fer el checklist és molt fàcil. Mi investigació no tiene esta componente. Així s'ha acabat. Això és així. Em sembla que aquí molta gent pot estar d'acord que acabem fent això. Llavors, no sé si tu ens podries donar algun camí que ens escurcés la tasca aquesta de reflexionar sobre cadascú de nosaltres. Per exemple, aquest noi que deus estar fent la tesi, suposo, no sé, o l'has acabada ja. Bé, és igual. A la nostra recerca, sigui a l'estat del que estiguis, és igual. Com hem de fer per reflexionar quines eines podríem trobar que ens ajudés a fer aquest exercici? No ho sé. No em sembla obvi, No, és que no és obvi. Clar, és que això el que implica és un esforç sortir de la nostra zona de confort, en la que estem molt bé, perquè és així. Llavors, clar, sí que és veritat que ens veiem sotmesos a una pressió per part del CSIC, per part dels nostres instituts, per part d'aconseguir finançament, que no ens deixa temps per reflexionar una mica sobre el que fem, no? Aquella cosa de lo urgente no deja tiempo para lo importante, no? Llavors, amb això estic totalment d'acord amb tu.
Però clar, jo no puc acceptar, i no crec que ningú pugui acceptar, que estant com estem en un país del primer món, que a vegades sembla un acudit dir això, però és veritat, no siguem capaços de reflexionar sobre el que fem sent part de la classe científica. Vull dir, hi ha una responsabilitat també de pensar entorn al privilegi que tenim de dedicar-nos a això. No? Llavors, clar, hi ha una cosa que jo sempre critico del Consell. Quan vaig estar al darrer cop a Madrid amb aquesta presentació que es va fer amb la presidenta, abans de que canviés quan hi havia la Rosa Menéndez encara, me recordo que es van posar un vídeo molt xulo i jo estava amb una amiga i dèiem, ostres, és que el Consell fa unes coses al·lucinants, no? Però llavors jo li vaig dir, sí, però fixa't una cosa, no? Hi ha un discurs molt científic del CSIC, però no hi ha un discurs intel·lectual. I jo trobo a faltar això, aquesta reflexió de per què fem això, no? En aquesta realitat tan complexa i en aquest món que a més ara hi ha guerres, és com un desastre i tal, no? Tots aquests diners que s'inverteixen en recerca, bueno, ha d'haver-hi un discurs intel·lectual des del meu punt de vista també, no? Llavors, com ho podeu fer aquí? Clar, hi ha coses que es basen en llegir, hi ha coses que crec que es basen en convidar persones d'altres centres que poder venen amb això una mica mastegat, com avui, no? Això va sortir d'aquell curs que vam xerrar 5 minuts fent un cafè, però hi ha persones d'altres centres del CSIC que es dediquen a aquestes coses. Convideu-los. Feu un debat aquí, parleu, ara hi ha la nova convocatòria de projectes. Atajos pocos a la vida. Atajos pocos. Però generar debats, generar moments com aquest de poder trobar-te amb altres persones que poder tenen una mica més mastegat i que t'ajudin a fer aquest salt que és qualitatiu, no? És un salt qualitatiu en la manera de veure les coses. Ho podeu fer aquí. Un debat amb el vostre grup de recerca, amb la gent del vostre projecte. Hi ha gent del CSIC d'ètica, d'història de la ciència, d'història de la tecnologia, de gènere, d'anàlisi econòmica. I al final, una de les coses que a mi m'agraden per fer aquestes xerrades, o amb el curs que ens vam conèixer amb la Consuelo, amb aquest de doctorants, és trobar-te amb gent d'altres centres del CSIC. Perquè estem amb el nostre centre una mica, doncs això, no? Deadlines, no sé què, o sigui, això es queda molt malament dir en una xerrada, com a pollo sin cabeza. No? Vivim així. Vull dir, encara gràcies a tot el que fem, però és que vivim així. Llavors, parar un moment, no? I dir, bueno, a veure, vull dir, a vegades parar et permet reemprendre d'una altra manera, no? Llavors es poden generar moltes coses amb gent d'altres centres del CSIC, no? Vull dir, una de les coses que jo he plantejat amb la línia de gènere que vull fer són trobades sobre gènere i tecnologia. Ja us arribarà, perquè us escriuré, a veure si algú vol participar. Bueno, quan es parla de gènere i tecnologia i d'STEM i no sé què, bueno, tot això que hem parlat aquí avui es pot anar una mica més enllà. Poder us serveix fer alguna cosa d'aquestes, no? Participar. I ara volia saber la teva opinió respecte no de el vessant, diríem, de les dones com a subjecte, que la gràfica de tisora s'ha convertit en una gràfica pinça. És a dir, quan abans teníem més dones que homes a les etapes predoctorals, ara ja això s'ha perdut. Tu tens alguna idea o sospita del per què ha anat així? És a dir, l'evolució ha estat A pitjor. a pitjor. No ho sé, I sincerament. és una cosa que, evidentment, jo no em dedico a estudiar això, no en tinc ni idea, i no veig el per què ha hagut de passar això, que és la gràfica tisora convertir-se en una gràfica pinça, se'n diria, no? Sí. Sincerament, això no ho sé. Jo penso... No, era per si tenies, no, si tens la resposta. No, Si sí. la sospita de... pot ser. No ho sé, sincerament. És a dir, sembla com si a les dones cada vegada els interessa menys. Aviam, això és una conclusió molt simplista, No, però bueno, però s'entén. que almenys en el CSIC les dones no volen venir a fer la tesi. O no la volen fer, o jo què sé. És una, no sé, és una dada que... Sí, és com una preocupació. Sí, és com una preocupació. Mira, como antiintuitivo por toda la educación que se estaba haciendo en los últimos años, precisamente para animar
Entonces, lo comentamos con Pilar bastante. Parece que también puede ser ciclo de que tiene frontal, o sea, puede revertir esta situación. Pero Sí, no es se verdad. sabe por qué está viendo esta tendencia contraria. Jo a vegades penso que això també té a veure amb com està evolucionant el treball, no? Les professions són diferents, però els mitjançar estan canviant, no? Llavors, també crec que, a part de com s'incorpora la dona a l'entorn laboral, l'acadèmia i l'altra cosa la indústria. De fet, hi ha una miqueta d'això, no? Això que has posat del mapa d'Europa, no? Clar, jo moltes vegades penso que la quantitat d'indústria que hi ha en STEM a Espanya, no? Segurament és diferent que a Alemanya, a Europa o als països de l'est, no? Llavors, si això és el que està modulant d'alguna manera, no? Que tinguin l'oportunitat o no d'anar a la indústria i que llavors allà hi vagin i per això no estan tant a l'acadèmia, no? I en canvi aquí sigui l'únic recurs que tens per dedicar-te a coses més de ciència. A vegades em dóna la sensació si hi ha aquest efecte modulador, no? Perquè al final estàs parlant d'una modulació de la minoritat, d'aquesta part minoritària, no? Que tens. Sí, bueno, jo crec que és una qüestió multifactorial i tens raó que probablement, clar, intentar explicar la ciència per se és com ridícul, no? Perquè s'ha de mirar doncs, les alternatives. I jo no sé si aquest efecte que es veu ara també, no sé, la pandèmia ha tingut efectes molt raros en moltes coses, no? Llavors no sé si realment doncs, això hauríem d'esperar uns anys per veure si es torna a revertir la tendència, no? Però en tot cas jo sempre penso que, clar, el món no és controlable, no? Llavors al final què faig jo en el meu grup de recerca, no? Com fomento jo en la gent jove doncs, que facin determinades coses o quin recolzament dono jo a la gent jove al meu grup. Jo ara no sóc la coordinadora del grup tampoc, no tinc càrrecs. Però bueno, com recolzes a la gent jove del teu grup per fer determinades recerques o per donar veu a vegades a persones doncs, que poden tenir més dificultats, no? Vull dir que al final entrar en aquestes coses és molt complicat, no? Però sí que penso que hem de pensar més a nivell més, allò que diuen de, no sé, què pensa global, actual, local, doncs el mateix, no? En recerca. I pensar què faig jo, doncs, amb el meu grup per fomentar aquesta mena de visions o la confiança també per dir qualsevol bajanada a vegades, no? Que costa molt, doncs que hi hagi confiança, etc. Volia comentar el que ha plantejat la Cesca. A mi en el seu moment ho vaig plantejar, no? I quan comences a veure això, no? Com posar el gènere, el teu projecte d'estem. Jo vaig fer la reflexió i avui he vist una miqueta, potser una manera que ho has classificat molt clarament, no? Subjecte i objecte de la investigació. I jo em vaig adonar que com a objecte no hi ha manera de posar-ho dins, però sí que com a subjecte d'investigació en el meu àmbit puc fer un impacte, no? Que és el que posaves tu, no? No ho poses en la part, diguem, de la descripció del projecte, però sí en els impactes, no? Llavors, per exemple, si tens gent al teu equip que són dones, si afavoreixen o no, si, per exemple, fas programes per difondre en especial amb les nenes d'investigació, no? O per veure que és normal que la tecnologia és normal. Hi ha gent, que hi ha dones que es dediquen, clar. Que no els hi ha de fer, que no ets pitjor, no se't dona pitjor o el que sigui, no? Sinó que estàs tu, el role model i tot aquest. Però vaig veure que és l'única via en la qual potser algú més activament. Aquesta part la pot fer tothom. Aquesta part la pot fer tothom. Però amb això sí que no hi ha... No, això ho pot fer tothom. No hi ha excusa possible. Després integrar la dimensió de gènere en la recerca, en les hipòtesis, etc. Doncs jo reconec també, hi ha gent que diu no, sempre es pot. Bueno, sempre es pot. A veure, siguem també una mica benèvols amb la gent. Hi ha recerques que dius, ostres, clar, si tens una persona que ve d'un camp que no és de les ciències socials i humanes,
que allà li és un tema aliè, que toca molt de retruc. I clar, li estàs demanant fer un esforç, doncs bueno, s'ha de ser realista també, no? Però l'esforç de la part de gènere, de la dona a l'acadèmia, la paritat en els equips, o avaluar si la paritat té sentit o no, a vegades es pot posar en un projecte de recerca. Per exemple, en State of the Art, jo el que faré serà avaluar si la incorporació de dones ha generat canvis en el camp de coneixement, com una cosa paral·lela de formació més teòrica del meu equip que jo poso en el meu projecte, tot i que no sigui l'objectiu del projecte, com una activitat de formació paral·lela. I amb això jo crec que compleixes i generes una cultura de treball o una cultura de recerca en el teu grup que incorpora de manera progressiva i no imposada, diguem, doncs pensant en aquestes coses. Jo penso que estem ja sotmesos a massa esforços i llavors s'ha de pensar que les coses siguin, si pot ser divertides, i si no, almenys que no siguin una tortura, no? Perquè ja tenim prou amb els 14 edats i tot això. I vosaltres no feu treball de camp, no sabeu el que us estalveu, però, clar, s'ha d'intentar, doncs clar, que això sigui un gaudir de la recerca, que això sigui un repte intel·lectual. Per mi és un repte intel·lectual integrar el gènere. I això ha de ser una raó d'alegria per a una persona que es dedica a la ciència, un repte intel·lectual. No ha de ser una cosa que dius, no, ha de ser al contrari, ostres, ara com ho faig, no? És un problema a solucionar. De la mateixa manera que un enginyer és una persona que resol problemes, doncs això és un problema que s'ha de resoldre. Com ho feu? Bueno, doncs podeu organitzar debats de tant en tant. Queda en tus manos, Chelo. Sí. S'hauria de fer un esforç més important adaptar els continguts a realment nens i nens. Perquè tenim la sensació que no és complex, anirem instituts, però sembla apuntar que a aquestes edats d'institut potser ja el desistiment vocacional ja s'ha donat. Potser arribem tard i no millora el tema de la integració. S'hauria de fer un esforç en adaptar continguts realment una etapa molt central infantil, possiblement aquí encara ens funcionen igual. De fet, es diu que és cap als 7-8 anys. Sí. Tenen aquests. Sí. Però bueno, jo penso que no... Jo quan he anat a col·le he anat des dels 7 anys fins a adolescents, no? Llavors, per mi, quan jo vaig a donar una classe d'aquest tipus, per mi l'objectiu no és que surti algun arqueòleg. Déjate. No cal. Si algú vol ser arqueòleg o arqueòloga, perfecte. No tant això, sinó que el seu univers mental de com es configura la societat sigui més ample. Que sàpiguen. Jo quan vaig, a Igualada vaig anar fa uns mesos i jo deia, treballo al CSIC. No sabeu el que és el CSIC? No sé. I sí que ho sabeu. Però és que no sabeu que ho sabeu. I llavors vaig dir, qui ha fet les vacunes? Ah, és veritat, tal. El volcà de la Palma, qui va estar al volcà de la Palma? Ah, és veritat, vale. O sigui, sigueu conscients que la recerca juga un rol fonamental en el món en què viviu. No sabeu el que és? Sí que ho sabeu. No heu vist les bases antàrtiques? Ah, és veritat, i els vaixells aquells de color taronja. Són del CSIC? Ah, són del CSIC, que bé, no sé què. Vull dir que una qüestió és fomentar les vocacions, en STEM, per exemple, en el vostre cas, però hi ha moltes més coses, de que hi hagi una cultura científica de la població, que hi hagi un respecte i una valoració de la recerca i de les persones que es dediquen a la recerca, que expandeixin una mica el seu món interior també, no?, amb això. Jo una vegada vaig anar, ho puc dir amb orgull, això, vaig anar a un col·le, a Hospitalet, i quan vaig acabar i era d'Inspiring English, llavors jo explicava ja on havia anat jo a estudiar, doncs vaig tenir una beca aquí, una beca allà, bueno, tot aquest rotllo, no? Expliques la teva carrera i el que fas en el teu dia a dia. I clar, sempre quan amb els adolescents, sí, la baza de los viajes, això sempre triomfa. Ai, quin morro! Digo, no, estudia, sigues el primer de la classe, quasi sempre, llavors te donaven les beques. I quan vaig acabar em va venir una professora i em va dir, veus aquelles dues nanes? Acaben de fer un clic.
Dic, són les dues millors estudiants que tenim i s'acaben d'adonar, acaben de fer un clic. M'han dit, ostres, ara estic pensant que podria fer això i tal. Els ha agafat com un tal i mira, ostres, que bé, no? Hòstia, que bonic, no? Que passi això. No és que passi sempre, però sí que té efecte quan vas a donar classes. Sí que té efecte. I penso que has de pensar no tant en fomentar les vocacions d'aquest tipus o del tipus que sigui, sinó en que la percepció social de la ciència sigui important. A mi això em sembla fonamental. I després, si podeu muntar una activitat per nens petits, bueno, em sembla que amb el tema vostre ho teniu tan fàcil com els arqueòlegs, que és un triomf total amb l'arqueologia, clar. Ens encanta. Llavors vosaltres també. Si podeu muntar una sala blanca de mentira per ells, jo què sé, explicar-los coses de tecnologia, als crios petits això els encanta, no? I connectar com que té a veure tot això, jo què sé, amb la investigació espacial, segur que hi ha qüestions que es poden fer. Llavors, en realitat, sí que és veritat que és tot molt esforç, però sí que crec que surten les coses bastant. I a vegades quan faig activitats d'aquestes, moltes vegades els dic que moltes vegades tens un bon feedback i tal, i els interessa. És a dir, explica't als teus pares, no? Explica'ls això que ha passat avui, no? Clar. Que t'ha interessat, perquè moltes vegades, això ho dic en part perquè el meu pare era enginyer. El meu també. I per por, sempre va pensar que podia fer-ho. I de fet m'animava més cap a enginyeria que no pas cap a ciències. Però moltes vegades hi ha aquesta cosa, no? De que a casa et diuen o veus una sèrie de coses. El tenir un recolzament, no? Sí, jo això anava a dir, que li parlava amb una companya meva, que per exemple els meus pares no són de les CIS i els pares de la meva amiga sí. Llavors és molt diferent la informació que jo tenia quan vaig començar a la universitat, de tot el que pots fer d'Erasmus, de no sé què, de no sé quant, el que tenia la meva amiga o del que ha fet. Llavors això canvia molt. Llavors el fet que vagis a un col·le o des que tu ho expliquis, aquell nen potser no sabia res, que això ho podia fer. Jo he conegut molta gent, diu, jo he volgut ser arqueòloga des dels 7 anys, i em diu, hi ha gent que em diu, però hi ha arqueòlegs. Diu, clar, hi ha arqueòlegs. Com és possible, no?, que gent gran et digui, però hi ha arqueòlegs. Diu, sí, clar que hi ha arqueòlegs. Clar, llavors, clar, jo crec que això que dius és important, no?, dir-los als teus pares. Quines expectatives, en funció de tot això que hem dit del punt de vista, no?, quines expectatives tens tu venint de la família que vens. Jo ara he tornat de Xile fa poc i estava allà amb una gent i parlava amb un company que és antropòleg de Bolívia i jo mai no vaig pensar en estudiar a la universitat. Mai se'm va passar pel cap la possibilitat de no estudiar a la universitat. Perquè jo ho tenia claríssim. Hi ha gent que ni se li passa pel cap. Llavors, anar a un col·legi tu i mostrar que pots viure de la recerca, que és un esforç, però tens una vida que és diferent de la majoria de la població, no? És una possibilitat de la vida, no? Llavors, jo quan vaig sempre remarco aquesta cosa d'estudiar, això és el que volen que expliqui els professors, i em sembla bé, crec que està bé, no? Però clar, jo he estudiat a Rússia també, he estat a Cambridge, he estat a molts llocs, no? Hòstia, quin morro, quin morro. Queridos, clar. I jo us he dit que a mi em castigaven sense llegir de petita i es queden flipats. Pots intentar transmetre aquesta passió pel coneixement o pel món que ens envolta, per la història, per la natura, i jo trobo que són força receptius en realitat. Llavors potser som nosaltres que ens estem perdent pistonada, no? Puc fer una pregunta online? Sí. Em sent? Hola, molt xula la xerrada, Gràcies. Abans has parlat d'un estudi animal que ho feien només amb mascles, i això de fet és molt sabut, i que perquè si tenies en compte la menstruació doncs hi havia coses hormonals, de temperatura, que fan més complicat. Tu consideres que llavors, si tu et planteges escriure un projecte,
al final nosaltres sempre busquem simplificar i si surt bé comences a complicar les coses en qualsevol aspecte. Et sembla correcte o veuries correcte que en un projecte nosaltres diguéssim explícitament no, mira, doncs farem això en animals i ho farem en mascles perquè considerem que primer hem de passar per un pas previ d'estudi i si funciona bé, després ho ampliarem a femelles, el que sigui, amb estudis hormonals. O sigui, tu veus bé que es posi la perspectiva de gènere fins i tot sabent que tenim un sesge, però explicant-ho? No, jo no ho trobaria bé. Jo penso que Vale. pots fer pràcticament el mateix vestint-ho d'una altra manera, perquè tu pots dir atendiendo a la experiencia de mi disciplina, por ejemplo, vamos a hacer un testeo en un 80% con machos, pero vamos a introducir un grupo de control de hembras para evaluar la posibilidad de que se generen diferències. I tu fas una petita part, però introdueixes ja. Vale. I per mi és una diferència abismal, perquè tu deixes constància de que assumeixes que el que estàs fent poder és un error. Si no, com pots avaluar? M'entens? Sí. Jo si fos la persona avaluadora, jo diria, sí, claro. A més, em semblaria, amb tot el carinyo i respecte, però em semblaria molt còmode dir això. No, per això t'ho volia preguntar. Volia llançar la pregunta per... Sí. Clar, jo entenc que passar de 0 a 100 no és fàcil, no? Perquè implica molts canvis d'això de cultura de treball, de protocols, però sí que pots començar. S'ha de començar en algun moment, no? Doncs això és com la dieta, no? Ara que estem acostumant al Nadal. Doncs pots començar, poder no al 100%, però pots dir, bueno, doncs som conscients amb tota aquesta dinàmica que hi ha de gènere i tal, que hi ha un error amb això, hi ha un esbiaix que s'està produint, incorporo un grup de control per avaluar si es generen diferències o no. I al contrari, estàs fent una cosa de molta qualitat. En aquest cas, no seria millor fer 50-50 i teníem un metaestudi o una part que sigui desagregar tot el... Això seria l'òptim, però jo puc entendre, és el que diem, que a vegades tu pots venir amb unes dinàmiques que estàs, no sé, amb unes dinàmiques de grup o gent que tens, jo què sé, mitja tesi i poder això és un problema. Llavors, clar, evidentment que això seria l'ideal és desagregar per sexe. Fas un general, no? I llavors dius, bueno, i ara analitzo, no? Un dels paràmetres. Exacte. Però clar, també s'ha de dir el que dèiem, no? Que a vegades, clar, demanar les coses s'has d'estar en el rol de la persona d'implementar això d'una manera que sigui viable en el seu projecte o amb feines a mig fer o amb sets de dades que llavors no són homologables i has d'entregar un report en un any i mig. Llavors, bueno, hi ha molts condicionants, no? I que a vegades també es diu, no, això no és tan fàcil, jo això ho assumeixo, no? Que s'ha de... Bueno, tinc això en compte. No, molt bé, gràcies. No, que respecte d'això que ara deia la Gemma, a mi em fa l'efecte que el que dius, no, faré 50% perquè això és perfecte, però potser és honest dir el que realment faràs. Llavors, jo si fos avaluadora diria, és mentida, dir que em sembla que la resposta que has donat seria més honesta. Perquè potser seria impossible aconseguir resultats, no? Clar, el tema és que amb el tema de les dones, per segons quines qüestions, i amb el tema del cicle hormonal, tu el que hauries de fer és desagregar el grup de dones en les diferents fases. Clar, és que... Clar, però hauries de tenir dones una representació de totes les fases per caracteritzar el comportament de la dona. I llavors, no sé com s'hauria de fer, això seria una cosa de sentar-se i pensar, no? Però clar, és complicat, clar que és complicat, però bueno, no, és allò que et deia, no posem dones perquè és complicat, bueno. Això és com dir, analitzarem l'Amazones com si fos el jardí que teniu aquí fora, perquè l'Amazones és massa complicat, sí, clar, però llavors no és l'Amazones, clar, estàs fent una altra història. Llavors, clar, és una qüestió això de ser realista, de ser honest i de trobar-li la part positiva, perquè jo crec que li pots trobar la part positiva. Això que dèiem, el repte que implica, doncs anem a fer aquest canvi, que és un salt qualitatiu important, no? I també hi ha una cosa de competitivitat, perquè al cap i a la fi, no sé com dir-te, aquí ho podeu fer o no, però tenim el Max Planck, tenim el no sé què, tenim el no sé quantos, et quedes darrere.
És el que deien de la competitivitat al CSIC. Et quedes darrere de tot això. I això sí que no. Ens podem permetre moltes coses, però quedar-nos darrere, no? El CSIC no. Vull dir, jo sempre ho penso. Les universitats ja s'apanyaran, no? Però el CSIC no es pot quedar darrere. Vull dir, no tenim docència. Tenim l'obligació moral d'estar al davant de tot, no? Llavors això és part d'aquesta dinàmica, jo crec. Bueno, us he convençut més o menys, no? Jo només volia fer una reflexió i a mi em dóna la sensació com a mínim a l'àrea d'aquesta comunitat que nosaltres podem treballar. I és que, com ha dit abans la Francesca, això que tu has proposat és un exercici molt difícil de fer, que necessita temps, que no el tenim. I crec que, per desgràcia, o sigui, ja s'ha fet un pas endavant, que és tenir en compte aquest concepte dels projectes, pero molts d'aquí se quedan con la frase, si esto es obligado, si ya como el párrafo, ¿sabes? De gente que ya el posas directamente allà al projecte i siguiente, perquè jo sé que hi ha gent que no ha vingut aquí per això. Sí, perquè es pensa que no té res a veure amb bueno, això. perquè hi ha el paràgraf, i, no? Com la descripció del grup, i és el paràgraf que acabes posant allà, llavors jo crec que això realment ens veurem obligats potser a fer aquesta reflexió pròpia de la nostra línia d'investigació en el moment en el que les avaluacions, no, o els criteris a l'hora de fer una revisió d'un projecte siguin encara més exigents i que tinguin en compte no simplement el párrafo que tot el món és siguiente, sinó que tinguin la dimensió de gènere en compte al llarg de tot el projecte. I potser és una mica trist arribar a aquest punt, no? Però jo crec que no ens frenarem i farem realment aquest exercici perquè és difícil. Però clar, que potser ens veiem una mica obligats. Clar, però fixa't que el que tu dius és el contrari del que dius en realitat, perquè en realitat les persones de vosaltres que comenceu ara no haureu de patir el que significarà d'aquí uns anys que això sigui obligatori, perquè tu imagina't si això s'acaba convertint en una cosa obligatòria, primer, molta gent ho considerarà supernazi, és veritat, molta gent li semblarà que és una imposició, etcètera, i serà com una altra cosa feixuga que ens obliga a fer el Consell, com d'altres que ens obliga a fer, no? Llavors, totes les persones que comencen ara a fer aquestes petites passes per generar aquesta nova cultura de recerca estaran posicionades per davant d'aquestes altres que no han volgut venir avui. Malament fet. Malament fet. Llavors, clar, millor acostumar-se de manera paulatina i interioritzar el que implica tot això que no haver de fer-ho com una cosa obligada, que és horrible, perquè ja tenim prou amb tot el que tenim, no? Fer-ho com una cosa obligada, no assumida, sinó que serà... Jo ja ho sé que molta gent copia un paràgraf i ja està. Bueno, és una mica un fake, això. És un fake. Llavors, bueno, aquí cadascú també... Hi ha les qüestions ètiques de recerca que diem que, bueno, hem d'aconseguir projectes i a vegades posem coses que són una mica science fiction, no? Però hi ha coses que es poden assumir, no? I jo penso que trobades com aquesta doncs fan canviar una mica la perspectiva, no? De dir, no és tan difícil en realitat. Hi ha camps que sí, clar, però hi ha altres... Sempre que hi ha persones implicades i és qüestions mèdiques, això és molt fàcil en realitat. La forma de Claro. Pero aquí no aplica, ¿no? Claro. Para detectar infección de orina. Las mujeres tienen más infección de orina. Claro. Ya está. Siempre es más fácil. Claro. De buscar, y bueno, poco a poco cada vez un poco más, entendiendo más. Claro, lo incorporas como algo normal. És el mateix que passa amb les qüestions de tecnologia, no? Al final no pots curar-ho tot, o sigui, no pots abordar-ho tot. A poc que vagi sumant-se gent, doncs, per la gènere, per altres, per la sostenibilitat de la recerca en termes més ecològics, bueno, doncs tot suma. Exacte. Llavors, bueno, no podràs fer tot, no? Segurament que necessites tenir una miqueta un punt en el qual pots fer més incidència, no? Via la teva recerca. Triar una miqueta en quina és i a partir d'aquí també, doncs, això, no? A poc que d'alguns dels que estem aquí, doncs, fem més coses i això ho paga, no? Hi ha una cosa important que és no tant el que fan els diferents grups, sinó la performance del centre.
no? Vull dir que tu... Una massa crítica, no? Clar, hi ha una massa crítica i llavors pots dir, bueno, doncs al nostre centre hi ha tota la gent que treballa en dispositius, jo que sé, amb robes intel·ligents o amb dispositius mèdics o el que sigui, doncs té una performance que incorpora la part de gènere. I llavors després tenim un altre sector del centre doncs que la incorporació del gènere poder revesteix més dificultats, bueno, però com a centre jo estic en aquesta moguda. No? I també al meu centre passa igual, no? Jo treballo en qüestions quantitatives, he fet simulació social i tal, i hi ha altres persones que treballen amb humanitats digitals, no tothom ho fa al meu centre, però hi ha un grup de persones que sí que treballem amb això. Llavors, això permet que el centre es pugui presentar com que treballa en aquesta àrea. Doncs ja hem guanyat alguna cosa. Sí. Les noves tecnologies sembla que hi ha un petit canvi. Jo crec que si busquéssim intel·ligència artificial i robòtica, les imatges sortirien sobretot de robots feminins. Això és un canvi de tendència o hi ha un interès ocult perquè així s'accepta millor determinades tecnologies. Ah, conspiraciones. I no són lletges. Sí. Bueno, sí. Bueno, hi hauria molt a discutir sobre això perquè, clar, si busques robots moltes vegades surten éssers asexuals, no? Un robot com un ésser sexual. També hi ha vegades que surten robots molt femenins i crec que hi ha la mirada masculina aquí. Jo crec que si hem desintel·ligència artificial en robot, jo diria que totes. Heu fet un molt fermí, no sé si perquè hem actuat de la feina anterior. O busquem la dona única per enviar el missatge que la intel·ligència artificial és bona per tothom. Cuando te habla la máquina de una de mujer, lo menos agresivo, ¿no? Bueno, lo asociamos al cuidado, lo asociamos a la idea de secretaria. Les cures. Els robots tipus androide, no? N'hi ha com de dos tipus. Els que són més mecànics són més tipus home i els que són més de cures, els japonesos porten molt i tots els hi posen un... Tens en Wall-E, la pel·lícula. Tens l'evolucionat i que és més... Ja li donen també un caràcter, no? Llavors, ja és el punt de... És això social que deies tu, no? És la visió que tenim a dia d'avui, no? El gènere i els rols que la societat hi aplica. Nosaltres necessitem humanitzar les coses. Llavors, clar, el més fàcil per nosaltres per humanitzar és dotar de gènere. Ara comencem a entrar en una manera de veure els humans que poden no tenir gènere, generant éssers asexuals. Ara ens comença a entrar una mica al cap això, no? Però no ho tenim molt al cap, això, encara. Llavors, no ho sé. No sé si hi ha una mirada masculina amb això de pensar en robots com a dones, com una projecció, no?, també, d'alguns homes. Bueno, és un projecte que podeu fer. Jo diria que els robots que són més agressius per determinant. Sí. Perquè es preocupa molt que no siguin humans, que no siguin homes. Són més robots, són més màquines. Com Transformers, no? El rotllo Transformers. A les pel·lícules potser sí, no? Però a la realitat intenten donar una aparença humana a un robot. Clar, clar. Tu creus que aquesta decisió de fer-ho A o B o Z és una decisió que pren qui? Una persona escèptica? Jo penso que és la mirada dels homes que prenen les decisions. No crec que sigui una mirada, ha fet un moviment de mirada. Ja ha pres la decisió, és una persona. I aquí torna a haver-hi, són les persones les que... I em temo, no crec que hi hagi un col·lectiu que es dediqui a prendre aquestes decisions. Bé, jo ho desconeixo, Però tu creus que hi ha un col·lectiu? No. Hi ha un grupet que pren la decisió. Instaurar una manera determinada que inclús tu vas
fes-me un vídeo, no? Algun recurs, fes-me un vídeo d'aquesta tecnologia. Segurament és que ja Sí, ens ficarem una dona. sí. Perquè, no sé, hi ha un mecanisme que salta. No dic que hi hagi la Sí, com un- conspiració. sí, sí. No, conspiració no, és el contrari. O sigui, és Que pot ser qualsevol persona que opini així. una conspiració. No, però és igual que jo m'he vist també en mogudes que s'han fet vídeos d'arqueologia i estàs amb gent d'il·lustració, per exemple, i vols ser una persona prehistòrica, automàticament és un home caçador. El que té al cap aquella persona, no se'ls hi passa mai pel cap posar una dona que estigui recol·lectant musclos, per exemple, que trobi una arqueologia de costes. Un home caçador. Amb barba, amb el vestit aquest així com de leopardo així, que és una cosa Així. impossible, això. Com els picapedra. Com els picapedra, igual. O sigui, així, que dius, o sigui, això és que no té res a veure, és que ni de lluny amb res real, no? Però bueno, és igual, és el que la... Com una mica, em dona que és com una mica la inèrcia, no?, del progrés tecnològic. Per exemple, si ho penses amb els cotxes a què tendència estan dient, no?, fins ara, que tinguessin més potència, més velocitat. Qui et demana això? Llavors, jo crec que hi ha una part d'això. O hi ha coses que una miqueta... En el cas econòmic. Exacte, sí. En el mercado grande, si van a trabajar. Claro, bueno, porque además quien tradicionalmente compraba, quien trabajaba, quien traía dinero, ¿no? Entonces, es tu cliente, ¿no? Bueno, era una qüestió d'estatus tenir un Exacte. cotxe fins a determinada època històrica. De fet, el cinturó de seguretat és un exemple que es fa servir recurrentment amb el tema de gènere per mostrar que, clar, el cinturó de seguretat no es va pensar per les dones. És molt molest, perquè tot és per aquí al mig del pit i a les dones embarassades encara pitjor. Clar, durant molts anys que hi havia el cinturó de seguretat no hi havia dones conduint. Llavors, quin problema hi havia, no? Llavors, s'ha vist després que en casos d'accident això genera lesions específiques a les dones. I a les dones embarassades encara més. Hi ha molts estudis sobre això. El parabrises és un intent d'una dona. Eh? El parabrises és un intent d'una dona. Ah, sí. Perquè plovia. Llavors, bueno, M'ha semblat molt interessant això que has dit del liti, no? De sí. totes les eines. I precisament amb això el que deies tu ara, no?, de l'agricultura. L'agricultura també és una que hi ha moltes dones que es dediquen a l'agricultura, no? I en canvi, jo sempre tindria la visió, no?, d'un home agricultor. Bueno, pel que respecta al passat no tenim molta... Segura, és un treball molt col·lectiu, l'agricultura. Però avui dia, per exemple, al tercer món, l'agricultura és un àmbit de responsabilitat femení. En llocs com Àfrica, per exemple, són les dones que estan molt... sí, són elles. Sí, sí, sí. És això, no? Potser que de la prehistòria, no? Que ens quedem molt amb la part aquesta, no? De fet, què considerem tecnologia, no? És un tema de debat, no? Però que ens quedem només amb la part dels objectes i del mecanitzar, no? Clar. I en el fons, un dels grans canvis que hi ha com a espècie humana, de la humanitat, és el pas dels recursos els agafo, els recursos els faig, no? Sí. L'agricultura. Nosaltres tenim moltes idees preconcebudes sobre la història i sobre la prehistòria. Jo sempre dic, si pensem en la història de la humanitat, que és això, la història és aproximadament això. Vosaltres esteu com aquí a sobre. Pràcticament tot és evolució paleolític. Llavors, clar, a vegades es parla de la prehistòria i hem de pensar... Perquè jo treballo normalment en contextes al voltant d'entre 20.000 i 12.000, una cosa així. El més antic que he treballat és 80.000 a Sud-àfrica. Quan parlem de prehistòria caçadors-recol·lectors, estem parlant d'un període que va entre els 120.000 fins als 8.000 a tot el planeta. No tot el planeta poblat al mateix temps.
Vull dir que parlar de coses úniques o característiques de tot això és superarriscat, perquè no és el mateix el polamento americano, que es produeix a partir del 12.000 o una cosa així, de lo que significa sortir d'Àfrica o de lo que significa poblar Austràlia, etc. I hi ha infinitat d'economies i combinacions econòmiques que permeten la vida de les persones. Existeix el cultiu predomèstic, diguem, l'agricultura amb espècies no domesticades durant molt de temps, en combinació amb altres coses, vull dir que és tot increïblement complex en realitat, no? Però hi ha aquesta tendència a la simplificació, que és lògica d'altra banda, no? I això passa en tot, i és part del problema que parlem, és això, no? La necessitat a vegades de simplificar aquesta complexitat. Però sí, parlar de tecnologies en prehistòria, doncs per mi és fascinant, no? I es considera que probablement les primeres tecnologies eren perecederes, que es diu en castellà, sobre fustes i similars. En el cas d'on jo treballo ara, al nord de Xile, sud de Perú, s'han trobat xarxes de pesca de més de 4.000 anys i això és una tecnologia de primer ordre, no? Poder pescar de forma massiva, una forma d'adquirir productes de forma massiva i bueno, s'allunya molt de les idees de tecnologia, doncs això que diuen la roda i pensem en coses abans, no? Coses que realment... I una cosa interessant que volia dir també és també quan parlem d'innovació, nosaltres parlem a vegades jo he fet treball sobre cooperació social i hi ha formes d'innovació que no passen per canvis en la tecnologia, sinó per canvis en la distribució dels productes. Això ho estem veient darrerament també, no? On la gent poder s'innova no a través de tenir cotxes més així o més aixà, sinó cotxes compartits, no? Llavors hi ha formes d'innovació que no necessàriament passen per canvis en la tecnologia, sinó per canvis en les formes de consum. I això també és molt interessant. És com és el software, no? Clar. Fins ara hi havia molta innovació basada molt en les coses materials, no? I ara, de fet, hi ha molta innovació que és procedimental i d'eines que gestionen la informació, per exemple. Clar. Nosaltres això ho veiem també en prehistòria, no? Que hi ha canvis que el que impliquen són innovacions de tipus social, no necessàriament tecnològiques. I això és important també, no? Veure que a vegades la tecnologia es posa en un segon terme, no? I hi ha decisions socials que implementen noves formes de fer ús de la tecnologia, de la mateixa tecnologia. Bueno, podem fer un debat algun dia. Molt bé. Podríem passar hasta... Sí. Porque yo tengo cuerda, no sé si os habéis dado cuenta. A vosotras. Gracias al público por participar tanto. Sí, muchas gracias. Seguiremos. Ahora se nos iba a preguntar. Muy bien.